Buenos días, mis compañeros y yo vamos a abordar el tema de control endocrino del metabolismo del calcio y los fosfatos. Y mi equipo está integrado por Gómez Muñoz Alexandra, por Gutiérrez Calderón David Emanuel y por su servidora Millán Ley Nicole en la materia de fisiología, dado por el doctor Cuauhtémoc Pérez Marcos. En el índice tenemos los temas a abordar. Empezando con la hemostasis del calcio y del fósforo, también tenemos el tema de fisiología ósea y su dinámica ósea. También tenemos el tema de las glándulas parotidias con los subtemas de efectos fisiológicos, su mecanismo de acción, su regulación de la secreción. Continuando así también con el tema de calcitonina, en donde vamos a considerar sus generalidades, sus acciones fisiológicas, su mecanismo de acción y su regulación de su secreción. Y por último abordaremos el tema de vitamina o hormona D, en donde veremos el metabolismo y su efecto fisiológico. Empezando así con la hemostasis del calcio y del fósforo. Tenemos que las funciones biológicas del calcio abarcan tanto una construcción y mantenimiento de los huesos y dientes como una contracción muscular. También una de sus funciones son la hemostasia, la transmisión del impulso nervioso y también el transporte y la señalización celular, que esos hablaremos más detenidamente más adelante. También tenemos que pues el calcio se encuentra en el cuerpo humano en un 99% en el hueso y el 1% restante se encuentra en la sangre. Este se subdivide en un 45% en el calcio iónico libre, en otro 45% en calcio unido a la albumina y en un 10% en el calcio unido a aniones. Además, como ya lo mencioné, la gran mayoría se encuentra almacenada en el hueso, con un valor sérico normal de 8.5 a 10.2 miligramos por decilitro. Empezando así con una de sus principales funciones, lo que viene siendo la actuación del mantenimiento de los huesos y de los dientes, pero en este caso hablaremos más específicamente de la contracción muscular. Que esto ocurre porque el calcio se une a las troponinas para que de esta forma se active y se despeje en el sitio de unión de la troponosina. Y esta, junto con la actina, se van a unir para que ésta se pueda deslizar y asimismo generar una contracción muscular. También tenemos en una de sus funciones, como lo mencioné, a la hemostasia. En se da por diversos mecanismos, como lo viene siendo la coagulación, que se da por una vía intrínseca y extrínseca y también por una vía común. Y para que la vía común pueda dar inicio está compuesta por el factor 10 activado por el factor 5, por lo que los fosfolípidos y el calcio ayudan a formar el complejo de tenaza que activa la protombina a trombina y que permite que se forme la maría de la fibrina. Y de esta manera, si no ocurre este proceso, es imposible que ocurra una cascada de coagulación o que ocurra correctamente. También tenemos la transmisión del impulso nervioso, que esto se da cuando nos ubicamos en la terminal sináptica, en donde encontramos a la neurona presináptica de la neurona postsináptica. Y una vez que ha ocurrido el potencial de acción y da positivo a la membrana activa, los canales de calcio ingresan dentro de la neurona presináptica e inducen la salida de las vesículas, que estas se encargarán o están encargadas por los neurotransmisores y por lo tanto, si no tuviéramos ese calcio, los neurotransmisores no podrían salir y luego de esta manera no podría ocurrir una sinapsis, por lo que es demasiado vital el calcio. También tenemos el transporte y señalización celular, que el calcio muchas veces funciona como segundo mensajero y se puede apreciar en la siguiente imagen, además de que algunos receptores asociados a proteínas C que activan las vías de señalización, como lo es la del fosfatiinizostol 3, el calcio, este actúa, o más bien es un segundo mensajero que es vital para la señalización en el medio intracelular que pueda existir. Continuando así con el fosfato.
que de sus funciones biológicas tenemos que este da estructura a los ácidos nucleicos, como lo viene siendo el ADN y el ARN. También este ayuda en la estructura de los fosfolípidos, en la regulación del estado ácido-base y en el almacenamiento y transporte de la energía. A comparación del calcio, se encuentra en el cuerpo también en el hueso, pero este también se encuentra de manera intracelular. Su valor sérico abarca de un 2.5 a un 4.5 y en la sangre se aprecia o se da en un 1% y de manera intracelular este se da tiene dos tipos, los fosfolípidos y pues el fosfato inorgánico. Ahora sí, empezando con lo que viene siendo el metabolismo del calcio y del fósforo. Para que este pueda ocurrir, ocupamos esencialmente de cuatro autores, por así decirlo, que se involucran entre ellos para que se pueda dar. Estamos hablando del sistema gastrointestinal, de la glándula parotiroides, del riñón y de los huesos. Entonces, para que estos puedan ingresar, principalmente pues tenemos como función pues, al sistema gastrointestinal, en donde se une o sea, va acorde con el torrente sanguíneo y ambos varían de acuerdo a la absorción y la reabsorción ósea. Y también abarcan lo que viene siendo la excreción y la reabsorción renal. El coordinador principal es generado desde la glándula tiroides para así lograr un balance entre el calcio y el fósforo. Empezando así con el calcio. En esta imagen podemos ver lo que viene siendo su absorción, en donde en la absorción gastrointestinal va de un 30 al 40% que se consume en la ingesta, pues esta es totalmente absorbida por el torrente sanguíneo y el resto, que se aprecia pues aquí abajito, se perderá a través de la excreción fecal en un 60%, más la excreción gástrica, que pues ya vendría siendo lo restante. Además de que este se da por medio de una difusión pasiva por la gradiente y también por un transporte activo dependiente de la vitamina D. Además de que pues en la absorción gastrointestinal del calcio tenemos que el duodeno se ve involucrado en un 18%, el yeyuno en 17% y el ilion en un 65%, además de que pues la ingesta diaria requerida es de 1 gramo a 1.2 gramos. Y cuando se localiza por el medio intracelular del enterocito, lo vemos que llega al calcio por medio de una luz intestinal, que se puede ver aquí que es, pues la luz gastrointestinal vendría siendo lo naranjita, que este llega en el calcio a través de la dieta y entra a través del canal TRPV56 y este ingresa al medio intracelular y se une a una enzima llamada carbindina. Y una vez que se une a esta enzima es llegado al torrente sanguíneo a través de un transportador llamado PMCA. eh, y pues como ya lo mencioné, esto ocurre a través de pues dos transportes, pues el transporte activo y pues la difusión pasiva. Y como dato importante tenemos que la vitamina D está muy involucrada en este proceso porque pues esta en sí ayuda a la absorción intestinal del calcio. Ahora tenemos a la absorción gastrointestinal del fosfato, que esta se da en un casi 100% que se absorbe al torrente sanguíneo y esta ocurre mediante una difusión pasiva por gradiente y pues un transporte activo dependiente de la vitamina D. Ahora, continuando con la regulación hormonal de la homeostasis del balance entre el calcio y el fosfato, tenemos a tres elementos muy importantes. Tenemos a lo que es la hormona parotiroidea, tenemos a la vitamina D y a la calcitonina, que más adelante entre mis compañeros y yo iremos desbordando estos temas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las glándulas paratiroideas. Bueno, primeramente, las glándulas paratiroideas son los pares de pequeñas glándulas situadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Estas tienen dimensiones absolutamente milimétricas de 6 por 3 por 2 milímetros. Y estas glándulas, debido a su pequeño tamaño, son muy susceptibles durante lesiones quirúrgicas
por recepción del tejido tiroideo, como en el caso, por ejemplo, del cáncer de la glándula tiroides. Eh, Sin embargo, existe evidencia que la recepción accidental de 3 de las 4 glándulas no nos produce ningún daño a nuestro cuerpo más que un hipoparatiroidismo, pero este va a ser transitorio, ya que aquella glándula extra que ha sobrevivido a la recepción es capaz de hipertrofiar y es capaz de suplir la función que cumplían las otras 3 glándulas las otras 3 glándulas. Desde el punto de vista biológico, las glándulas tiroides son de origen ectodérmico. Las glándulas paratiroides superiores emergen de la cuarta bolsa faríngea, y mientras las glándulas tiroides inferiores derivan de la tercera bolsa faríngea. Bueno, hablemos ahora entonces de la paratormona. Como ya sabemos, pues la paratiroides va a secretar paratormona. La paratormona, en términos sencillos, lo que va a hacer es aumentar los niveles de calcio sérico, es decir, que aumenta la concentración de calcio en la sangre. Eh, la pregunta es cómo va a ser o cómo lo hace sobre el hueso. Pues para esto, esta hormona va a inhibir la formación ósea y va a estimular indirectamente la reabsorción ósea, es decir, la actividad osteoclástica a nivel de los riñones. Y esta misma paratormona va a estimular la reabsorción de calcio y la excreción de fosfato. Porque el aparato de hormona también actúa de manera indirecta sobre el intestino, ya que va a estimular la síntesis de hidrocalciferol, que es una de las formas biológicas de la vitamina D, y esta vitamina D a su vez va a inducir la absorción de calcio. Es por esto que se dice que la aparato hormona actúa directamente sobre el riñón y sobre el hueso, e indirectamente sobre el intestino para poder estimular o incrementar los niveles de calcio sérico. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la estructura y la síntesis de la protohormona. Esta protohormona es una hormona peptídica que tiene un total de 84 aminoácidos, tiene un peso molecular aproximadamente de 9 kilodaltons. Esta protohormona es sintetizada por los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y va a pasar por un proceso de maduración y empaquetamiento hasta llegar a su forma madura. Eh, Vemos que primero es una preparatormona, luego va a pasar a proparatormona y posteriormente, en su etapa final, va a ser una paratormona madura. Y vemos que cada uno de estos pasos, en cada una de estas organelas, desde el retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi y hasta su forma madura, se van a ir madurando poco a poco, y su extremo aminoterminal hasta quedar esta porción de aquí, de esta manera como vemos en la imagen. Eh, Y bioquímicamente el aparato hormona compone de 2 fragmentos terminales. El fragmento terminal N, que está en la opción, que es la porción biológicamente activa, que tiene una vida media aproximadamente de 4 minutos, y el fragmento terminal C, como podemos ver en la imagen, que se encuentra en la parte inferior, que es la porción biológica inactiva del aparato hormona y que puede circular durante horas por nuestro torrente sanguíneo. Eh, También, de hecho, esta porción C de la hormona es la que puede evaluar de los exámenes de sangre, ya que les recuerdo que pues, es la porción biológica activa, que pues, simplemente tienen una semivida de 4 minutos, y es lo que nos va a dar la prueba. Bueno, ahora les voy a hablar de cuáles son los efectos de la paratormona directamente sobre cada uno de los órganos que estamos observando en la imagen. Durante años se pensó que la protohormona actuaba sobre los osteoclastos únicamente, de manera directa, esto para poder estimular la reabsorción ósea. Sin embargo, con los avances de la citología, se pueden observar de que los osteoclastos no presentan receptores de la protohormona en su membrana, eh, por lo que la hormona no tiene ningún efecto directo sobre estas células, lo que va a hacer que la paratormona actúa directamente sobre los osteocitos, los osteoblastos y las células osteoprogenitoras,
para una secreción o para que secreten MFS, que es el factor estimulante de la colonia macrofágica, RANKL, que pues básicamente este va a ser un ligando de receptor de activación nuclear, KD e interleuquina D, perdón. Bueno, aquí en esta imagen continuando, podemos ver que la protohormona es uno de los receptores de paratormona presentes eh, en las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. Y esto va a hacer de que estas secreten el factor estimulante de colonias macrofágicas, lo que va a hacer esta AMFS es estimular y diferenciar a los precursores de los osteoblastos para que estos se diferencien en osteoclastos mononucleares, y pues posteriormente esta misma estimulación por parte de la paratormona va a hacer que las células osteoprogenitoras y los osteoblastos liberen RANKL, lo que se va a unir a los receptores de los osteoclastos mononucleares para que estos finalmente se fusionen y formen lo que conocemos como osteoclastos multinucleados. Y esto es decir, osteoclastos maduros, como ya he mencionado, que son los que van a realizar la resorción ósea. Y también había otra última molécula que corresponde, que es la interleuquina 6. Esta va a activar los osteoclastos maduros preexistentes para que estos empiecen a reabsorber el hueso, y es decir que le va a dar la orden a los osteoclastos para que, eh, para que se encuentren formado y que estos lo comiencen a resolver en el hueso. Como podemos ver en la imagen, aquí nos representa que es la paratormona, la MCSF y el RANKL, cómo se une a, a su parte cada uno. Bueno, continuando con los efectos a corto plazo, lo que acabo de mencionar son los efectos de la protohormona a largo plazo eh, sobre el hueso. Sin embargo, los efectos de la protohormona sobre el hueso a corto plazo tienen efectos diferentes, ya que el hueso se encuentra expuesto a pequeñas cantidades de protohormona liberados de manera intermitente. Y lo primero que va a suceder es algo conocido como la osteólisis osteocitaria, que básicamente consiste o va a consistir en la entrada de calcio desde el líquido intersticial hasta el osteocito, desde la manera que el osteocito va a ser el encargado o va a estar cargado de calcio, que este le va a enviar a los osteoblastos el calcio que ha resorbido para que a su vez los osteoclastos, que son células formadoras de matriz ósea, bombeen este calcio hacia afuera, y pues de esta manera se pueda mineralizar la matriz. Y de hecho uno de los tratamientos para la osteoporosis son pequeñas cantidades de paratormona, y esto básicamente para poder estimular los osteoblastos y pues básicamente para que se libere ese calcio dentro de este osteoide o de este gel que uno se encuentra mineralizado, y pues básicamente poder de esta manera cargarlo de iones y de calcio. Y en segundo lugar, la protohormona reduce la producción de esclerotina y DICOF1, que estas ya mencionadas ambas van a estimular la diferenciación osteoblástica y también inhiben la apoptosis de los osteoblastos. Y por último, también reabsorben o van a estar involucradas en la reabsorción ósea, que va a liberar los factores de crecimiento similares a la insulina tipo 1 y la tipo 2, que estas van a estimular la diferenciación de células osteoprogenitoras en los osteoblastos. Bueno, en condiciones normales el riñón va a filtrar aproximadamente 10 gramos de calcio al día, que esto es decir, unos 10.000 miligramos de calcio. Bueno, en condiciones normales el riñón va a filtrar aproximadamente 10 gramos de calcio al día, es decir, unos 10.000 miligramos de calcio al día, como ya he mencionado, del cual este 99% es reabsorbido a lo largo de la nefrona, y solo una pequeña fracción de aproximadamente 200 miligramos va a ser excretado sobre la orina. Y de este 99%,
el 65% va a ser reabsorbido por el túbulo contorneado proximal, que es un proceso que no depende del control hormonal y que el calcio regresa de manera pasiva al torrente sanguíneo o a la sangre como tal, por una vía celular y esto siguiendo un gradiente electroquímico en la sangre. Y el otro 25% es reabsorbido en la rama ascendente gruesa de igual forma, como ya he mencionado, pero esto lo va a hacer en el túbulo contorneado proximal. Y el 8% restante es reabsorbido por el túbulo contorneado distal y el 1% que sobra en el túbulo colector del riñón. El 9% quizá para el 9% en las zonas donde trabaja la paratormona. Sin embargo, estos 200 miligramos que son reabsorbidos tanto en el túbulo distal como en el túbulo colector tienen un papel muy importante, eh, ya que dentro de la regulación de los niveles normales del calcio, vamos a ver cómo sucede esta reabsorción, ya que a nivel del túbulo colector, en condiciones normales, este se va a reabsorber en el calcio, tanto en el túbulo contorneado distal como en el túbulo colector, y este se va a dar por vía transcelular mediante el transporte activo. Y esto es decir, pues básicamente que va a atravesar la célula y pues básicamente este proceso requiere energía. Entonces lo primero lo que va a hacer el calcio va a difundir desde la luz de la nefrona hacia el interior de la célula, esto a través de estos receptores conocidos como TRAP5 y TRAP6, y es aquí donde actúa la paratormona. Y pues básicamente así es como actúa este receptor para que se exprese en la membrana de la nefrona. Muchos más receptores van a estar involucrados, aparte del TRAP5 y del TRAP6, para que este calcio pueda ingresar al interior de la célula, y una vez dentro de la célula, eh, pues el calcio va a transportar por una proteína conocida como calvindina, y pues básicamente lo que va a hacer es hacer que esta proteína pues la va a transportar, y va a transportar el calcio hacia el extremo vasolateral del riñón y de la célula epitelial de la nefrona, y para que de esta manera el calcio sea enviado hacia el torrente sanguíneo, a la sangre, mediante dos mecanismos eh, que serían la bomba ATPasa del calcio y de los hidrogeniones, eh, y, y también mediante un intercambio de tres sodios y un calcio. Y pues básicamente de esta manera es como el calcio que se encontraba a nivel de la luz del túbulo contorneado distal, logra reingresar de nuevo hacia el torrente sanguíneo, eh, para, para así distribuirlo en la sangre. Sería todo de mi parte. Continuando con el tema de la calcitonina. Para empezar a hablar de esta tenemos como elementos fundamentales al calcio y al fosfato. Entonces voy a dar una pequeña introducción que tiene que ver con lo que ya había mencionado anteriormente. Tenemos que el organismo de un adulto joven contiene o debería de contener 1100 gramos de calcio, y pues el 99% de este se encuentra en los huesos, además de que la concentración plasmática es de 2.25 milimoles de azúcar por litro de sangre, y además de que el calcio es libre de líquidos corporales, desempeña una función de segundo mensajero y es necesario para la coagulación, contracción muscular y la función de los nervios. El fósforo. El fósforo total en el organismo es de 500 a 800 gramos, del cuales desde el 85 al 90% se encuentra en los huesos. El fósforo plasmático comprende aproximadamente 12 gramos por mililitros, que el 66 mililitros, perdón, que el 66% se localiza en compuestos orgánicos y el resto en un fosfato inorgánico. Además que el fosfato inorgánico se filtra en los glomérulos
y se absorbe de un 85 a 90%. Ahora, las consideraciones generales. Tenemos que la calcitonina es una hormona liberada por las células C de la tiroides. Además de que esta tiene una vida media menor a 10 minutos y actúa sobre riñones, huesos, controla la cantidad de calcio que circula en la sangre y además tenemos que cuando hay una disminución de calcitonina se conoce como osteoporosis y cuando hay un aumento de calcitonina o puede ocurrir un cáncer de pulmón o también un cáncer de tiroides. Además de que la calcitonina lo que hace es ver si hay niveles elevados de calcio en la sangre y esta se secreta y se va a los huesos y de ahí se inhibe y se desprende el calcio pues en estos mismos y hace que ocurra una regulación. Además tenemos como dato importante que esta es una hormona de tipo peptídica con un peso molecular de 3.500 daltons, contiene 32 aminoácidos y un puente de sulfuro en la CYS, conocido como cisteína 1 y 7. Ahora, su síntesis. Este tenemos que se da por un transcrito primario único que da origen a la calcitonina como el peptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este se puede dar en las células parafoliculares de la tiroides o en neuronas. Cuando estamos hablando sobre las células parafoliculares, estas producen un ARN mensajero maduro, el cual al final se traduce y da como resultado un péptido N terminal. Y este, junto con un péptido C terminal, actúa en favor de la calcitonina. En cuanto a las neuronas del cerebro, se originan otro tipo de ARN mensajero maduro que cuando se traduce un péptido N terminal, un péptido C terminal y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Además tenemos que este se almacena en vesículas secretoras de la célula C y su liberación es activada por un ascenso en la concentración extracelular, pues del calcio mismo. Ahora hablando de los liberadores y los inhibidores, estos son estímulos que se necesitan para que se dé. En los estímulos liberadores tenemos que se dan cuando la glándula tiroidea se expande a concentración plasmática del calcio elevado, además de que los agonistas beta-adrenérgicos, dopamina, estrógenos y también la gastrina, la colcistoína, el glucagón y la secretina tienen que ver. Son estímulos liberadores que pues actúan con esta misma y además de que personas con carcinoma medular de la glándula tiroidea tienen concentraciones muy altas de calcitocina circulante. Y en el dado caso de los estímulos inhibidores, tenemos que pues hay un descenso de la concentración extracelular del calcio mismo. Ahora, continuando con sus acciones fisiológicas. Este tiene muchísimas acciones fisiológicas, como lo viene siendo la reducción de concentración del calcio y fosfato inorgánico circulante por la inhibición de la resorción del hueso. Este incrementa la excreción del calcio por la orina, además de que las reservas del calcio disminuyen de modo importante para la formación ósea lactante y el almacenamiento de esta misma. Este protege los huesos de una mujer embarazada, además de que la calcitonina estimula la acción de los osteoblastos, lo que favorece la formación de la matriz ósea y la mineralización. Asimismo, la calcitocina misma ayuda a la disminución del dolor óseo, probablemente por la acción sobre las prostaglandinas o también por la liberación de las endorfinas en el sistema nervioso central. Su mecanismo de acción. La calcitonina actúa directamente sobre los osteoblastos uniéndose a los receptores de la membrana y así causando un aumento en el fosfato cíclico, también conocido como AMPC.
De esta manera interfiere con los mecanismos de transporte a través de la membrana del olfato y del calcio. La calcitonina ayuda a mantener la hemostasis del calcio y muy probablemente la glándula tiroides segrega la calcitonina en respuesta a la hipercalcemia. A su vez, la calcitocina reduce la concentración plasmática del calcio, inhibiendo la resorción ósea. Asimismo, la liberación del calcio y del fosfato del hueso es reducida y la extensión hace que ocurra una degradación del colágeno. La calcitonina antagoniza los efectos de la hormona paratiroidea. Si bien las concentraciones de esta hormona no influyen significativamente sobre la respuesta al tratamiento con calcitonina, los efectos de esta misma hacen que la actividad osteoblástica no sean conocidos. Y asimismo también en la menopausia la osteoporosis implica una pérdida progresiva de masa ósea debido a que ocurre un balance inadecuado entre la resorción ósea y la formación del hueso. Además de que en la menopausia se observa un aumento en el número de la actividad de los osteoblastos, lo que ocasiona una pérdida de masa ósea y acelerada. Asimismo, la calcitonina, conjuntamente con una ingesta adecuada de calcio y de vitamina D, es beneficiosa para reducir dicha pérdida. Por lo cual la calcitonina de salmón ha demostrado que ayuda como analgésica en una serie de estados morbosos, incluyendo la osteoporosis posmenopáusica, la enfermedad de Paget, la invasión neoplásica del esqueleto y el síndrome de Sudeck. Se desconoce el mecanismo exacto por lo que ocurre este efecto analgésico. De una manera más resumida, la calcitonina actúa directamente sobre los osteoclastos, uniéndose a los receptores de la membrana y causando un aumento de AMPC. De esta manera interfiere en los mecanismos de transporte a través de la membrana del fosfato y del calcio, ayudando así a mantener la hemostasis del calcio, y de esta manera la glándula tiroides segrega la calcitonina en respuesta a la hipercalcemia. Ahora, sus efectos tanto de secreción aumentada como de deficiencia. Tenemos que en el caso de una secreción aumentada se da en aquellas personas con carcinoma medular de la glándula tiroidea, tienen concentraciones muy altas de calcitonina circulante, pero ninguno presenta un síntoma atribuible de modo directo a la hormona y sus huesos son esencialmente normales. Además de que la biosíntesis y secreción de la calcitonina están reguladas por la concentración plasmática del calcio, y esta, cuando es alta, aumenta la secreción de calcitonina, y cuando la concentración plasmática es baja, la concentración de calcitonina es indetectable o mínima. En el caso de un efecto de deficiencia, tenemos que no se ha descrito ningún síndrome de alguno causado por la deficiencia de calcitonina. Sin embargo, se sabe que las personas que no tienen la glándula tiroides tienen concentraciones normales de calcio siempre y cuando las glándulas parotidias estén normales. La vitamina hormona D es la hormona que produce el calcio, que esta es indispensable para el funcionamiento de tus huesos para que tengan una fuerza pues correcta para poder tener un estilo de vida saludable. La vitamina D es una sustancia y esta se adquiere mediante los rayos del sol, mediante la luz ultravioleta específicamente. Esta se transforma en una prohormona al momento de entrar en tu cuerpo. Esta se transfiere en una prohormona 7-dehidrocolesterol, y esta vitamina D es metabolizada primeramente por el hígado, y esta en el hígado se transforma en calcidiol, y esta es la forma biológica de la activación de la vitamina D. Posteriormente se transforma en el riñón, y este se llama calcitriol. Este es esencial para el crecimiento celular natural y el funcionamiento del sistema nervioso, muscular e inmunológico. La vitamina D también se puede adquirir mediante algunos alimentos, y estos son el pescado, el salmón, el huevo, los champiñones, la leche, productos lácteos, el queso, el hígado de res,
también en las tunas, el aguacate, y pues estos son alimentos altos en vitamina D. Para estos pues te ayudan también a tener unos huesos saludables, más sin embargo, la mayor fuente de obtención de vitamina D son los rayos del sol, ya que los alimentos solo te ayudan a tener vitamina D en un 10% y esto no es suficiente para el mejor funcionamiento de tus huesos. La vitamina D tiene muchas funciones en el cuerpo, dados son pues que te dan la fortaleza en los huesos, también en el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso, para la respuesta inmunológica, también te protege de algunas enfermedades e infecciones respiratorias, dadas son la influenza y la tuberculosis. Estos también ayudan a prevenir los ataques de asma. Generalmente y más específicamente se dan en niños, ya que tienen ahorita las personas y niños de estas generaciones tienen una deficiencia de vitamina D, ya que no se exponen tanto al sol y pues no tienen una buena alimentación. Okay. La fisiología de la vitamina D. La vitamina D se sintetiza, voy a explicar esta, a ver si sí, creo que sí sale, esta imagen. Esta se sintetiza por las capas superiores de la piel a partir del 7-deshidrocolesterol por la acción de la luz ultravioleta. Es decir, que esta entra a tu piel y irradia pues la luz ultravioleta. Después esta es producida en una conversión no enzimática de previtamina D3 en vitamina D3, colecalciferol, así se llama. Y esta es en la capa inferior de la piel. La vitamina D se transporta al tejido adiposo de la piel y los huesos para el almacenamiento o hacia el hígado para su activación. Esta se activa en el hígado y en los riñones, como lo comenté anteriormente. En las células hepáticas, varias enzimas del citromo P450C y P pueden catalizar la 25 hidroxilación de la vitamina D3 o vitamina D2, o también llamada ergocalciferol, y este es de origen vegetal. Este producto es del paso 25 hidroxivitamina D3 y este se convierte en la forma activa de la vitamina D3 1A 25 dihidroxivitamina D. Esta es en una reacción catalizada por CYP27B1 y esta primera hidroxilación tiene lugar principalmente en el riñón. Bueno, la vitamina D al momento de entrar al contacto con el cuerpo humano primero entra la sangre. Esta pasa por el riñón, por el hígado y luego por el riñón. Y estos se absorben por los intestinos para posteriormente darle una mineralización ósea a los huesos y ayudan a prevenir la osteoporosis. La principal función que tiene la vitamina D en el cuerpo es ayudar a absorber el calcio. Previene que los huesos tengan una osteoporosis y ayuda a tener un buen funcionamiento en el sistema nervioso, también en los músculos, y ayuda a tener una mayor fortificación de los huesos y cartílagos. También interviene en la mineralización de los huesos y los cartílagos y los dientes. Bueno, la estructura de los huesos. Los huesos son conformados por 2 epífisis que están en cada extremo de los huesos, que son estas dos, y una diáfisis que viene siendo la médula, y por dentro están formados por tejido esponjoso y también tienen cartílago y pues están llenos de calcio. Bueno, aquí hay un ejemplo de que los niños generalmente tienen los huesos sin tanta osteoporosis. Generalmente la osteoporosis se dan en las personas de la tercera edad, ya que no absorben la misma cantidad de calcio que las personas pues jóvenes o adultos. Bueno, las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 y estas se encuentran en la tiroides. Son pequeñas glándulas y la única función que tienen es la secreción de las paratormonas y son las hormonas más importantes para la absorción del metabolismo del calcio. Cada una tiene una estructura ovoide. Tienen 5 milímetros de longitud, 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de espesor. Cada una pesa de 25 a 50 miligramos. Y estas se
se actúan en dos lugares, que son la superficie ósea, donde estimula la reabsorción del hueso mineralizado por los osteoclastos con liberación del calcio, y esto pues te lo lleva al torrente sanguíneo. También se encuentran en los túbulos renales, y esta es donde se preabsorben de iones de calcio a partir de la orina, y esta reduce la reabsorción del ion fosfato. También cataliza la producción del 1,25 dihidróxido vitamina D a partir del precursor menos activo. Y pues son vitales para la absorción del calcio en el cuerpo humano. Eso fue todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención.